Fernando Villavicencio, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Va a tener usted un minuto para responder a las siguientes preguntas. Buenos días. Empecemos. La alianza entre el Movimiento Concertación y el Partido Socialista propone una agenda legislativa que reforme o derogue leyes que no han cumplido con el objetivo para el que fueron creadas. ¿Cuáles son las principales, Fernando? Lo primero, Lenin, permítame decirles a los ecuatorianos mi razón para dar este salto del periodismo a la política. Y se trata de honrar la política, de que la gente buena vaya a desplazar a los delincuentes que ya han gobernado por más de una década, mucho más de una década, este país. Y obviamente para limpiar la casa, para trabajar bien, hay que demoler esta estructura corrupta de la Asamblea que nació a la sombra del chavismo venezolano. Recuerde, Lenin y amigos y amigas, que el nombre incluso de la Asamblea fue impuesto por el chavismo ecuatoriano, por Rafael Correa, y desde entonces la Asamblea no ha sido más que una comisaría de barrio, una letrina del Ejecutivo, no ha fiscalizado y ha hecho leyes exclusivamente para los grandes grupos de poder, la mayor parte corruptos. Entonces vamos a cambiar esto. Esa es la puerta de entrada, Lenin, de mi salto, de esta decisión de no dejar el periodismo, sino de continuar con la investigación en el nuevo Parlamento. Revertir el hiperpresidencialismo y fortalecer el legislativo que anda de capa caída, que está muy venido a menos, por cierto. ¿Cómo hacerlo? Con una profunda reforma, nosotros planteamos en el mediano plazo avanzar a un sistema bicameral, a un bicameralismo, con un Senado pequeño, no más de 30 senadores de altísimo nivel ético y académico, que sean los encargados de aprobar las leyes, fiscalizar, y un Congreso, una Cámara Baja de no más de 40 legisladores. Y lo importante, ¿cuál es lo importante? Que los senadores y congresistas cobrarán, si trabajan, cobrarán dietas. Reitero, Lenin, este país ha vivido más de una década de un hiperpresidencialismo que le ha significado prácticamente una dictadura. El propio Rafael Correa decía, suelto de huesos, que él era presidente del Estado ecuatoriano, de todas las funciones. Ahora los ecuatorianos deben estar tranquilos y un poco más seguros, porque van a tener un parlamento potente, poderoso y autónomo. Puede venir cualquier dictadorzuelo, cualquier corrupto de los que ya han pasado, y se van a enfrentar con un parlamento que va a defender los intereses de los ciudadanos. Este será un parlamento de los ciudadanos, Lenin. En el plan de trabajo se habla de impulsar el voto voluntario como parte de esta reforma estructural que ustedes plantean. Le pregunto, Fernando, ¿cree usted que existe el compromiso dentro de la sociedad ecuatoriana para acudir a las urnas voluntariamente? Tengamos como referencia, por ejemplo, que en las últimas elecciones presidenciales en Ecuador hubo un ausentismo del 18%, siendo obligatorio el acudir a votar. En Colombia, donde sí es voluntario, ha sido de 50% el ausentismo en las últimas elecciones, igual en Estados Unidos. Una democracia con una pistola en la cabeza no es democracia. Yo creo que el proceso de voto, que es lo más emblemático de una democracia, debe estar signado por el hecho consciente de los ciudadanos que desean ir a votar. Este es un proceso no inmediato, es un proceso que estamos planteando a mediano y largo plazo como parte de las grandes reformas que concebimos junto a la candidatura presidencial de nuestro compañero César Montúfar. Pero hay reformas trascendentales y aspectos centrales que llevamos a la Asamblea, Lenin, y que son importantes conocer, como es una profunda fiscalización al tema de la deuda externa. Creo que este tema es trascendental y sin duda yo lo planteo como una reingeniería total a la deuda y una fiscalización. Estamos hablando, Lenin, de 60.000 millones de dólares aproximadamente. El peso mayor de la economía ecuatoriana está asignado con la deuda externa y no podemos dejar. Yo tengo, y quiero anunciar, Lenin, tengo 19.635 documentos. Rafael Correa, antes de irse, pidió al Ministerio de Finanzas que le den un archivo con todos los documentos reservados de la deuda. Y yo tengo un backup de ese archivo que tiene Rafael Correa. Ahí está la información más importante que ni siquiera el Contralor del Estado ni la Fiscalía tienen sobre esto, sobre la deuda externa. ¿Y cuáles son las irregularidades que se habrían cometido en estos documentos que usted posee? Y ahí aparece un nombre
que insiste con su firma en decenas de actas de los comités de deuda. Estos son los comités de deuda. Aquí aparece que el mayor endeudador, el que aprueba las líneas de crédito con la banca china, con la CAP, con el BID, y que ubica bonos soberanos con el 10%, es nada más y nada menos que Andrés Arauz en representación de Semplades. Aquí está la firma del señor Andrés Arauz, por ejemplo, suscribiendo y autorizando la línea de crédito para la compra del avión Falcon 7X que se dio la vuelta a Correa en 50 millones. Aquí está la línea de crédito aprobada por el señor Arauz y el señor Fausto Herrera para la adquisición, para la construcción del proyecto Daule Vinces, construido por Odebrecht, del que salieron los sobornos de Arroz Verde. Aquí está las líneas de crédito para la Ruta Viva, donde también la compañía Odebrecht entregó sobornos. Aquí está la línea de crédito para la construcción del metro de Quito, firmada por Andrés Arauz. Es decir, que Andrés Arauz, Lenin, es corresponsable de esta terrible deuda externa que nos está dejando herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y tiene que ser fiscalizado por el nuevo Parlamento. Contraer deuda contraen todos los gobiernos, ya hay muchos funcionarios involucrados en aquello, pero ¿cuáles son las irregularidades que usted ha podido advertir se pudieran haber cometido en estas contrataciones en particular? Mire, que esta deuda fue el telón de fondo para la corrupción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, proyectos corruptos como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que debieron costar no más de 700 millones, le pasaron una factura de 2.200 millones y la refinería no funciona bien. ¿Quién definió ese proyecto como viable y sostenible? Fue Andrés Arauz, Pavel Muñoz, René Ramírez y los funcionarios del gobierno cuando eran parte de Semplades. Es decir, ellos como parte de Semplades definieron la sostenibilidad de ese proyecto, pero resulta que no fue sostenible y autorizaron en el comité de deuda las líneas de crédito para financiar ese y todos los proyectos babilónicos que hizo el correísmo. Es decir, esos tramos de deuda son tramos de deuda corrupta que deben ser fiscalizados, y yo lo voy a hacer, reitero, Lenin, el país se va a escandalizar cuando sepa el contenido de la información. Son 19.635 documentos, la mayor parte reservados y otros que ya desaparecieron del Ministerio de Finanzas. Lo tiene Rafael Correa. Y lo tengo yo ahora, un backup. Fernando, la dolarización, el tema de mantener o no la dolarización está en el centro del debate público. Hay quienes dicen sí, hay que mantenerla, otros que hablan de salir de ella de manera amigable. Usted hace algunos años también era de la línea de que había que salir ordenadamente de la dolarización. ¿Ha cambiado de criterio? Es importante esta pregunta porque hace 10 años exactamente Rafael Correa ya le alertó al país y aseguró cuando era presidente de la República que el camino era salir de la dolarización y que era irreversible. Pero estamos hablando de hace 10 años cuando el precio del petróleo estaba en $100. Y obviamente mi primera posición, eso no es lo que no dicen los correístas, mi primera posición hace 10 años fue que había que sostener la dolarización. Pero que si la decisión del correísmo era como es ahora la decisión de Andrés Arauz de salir de la dolarización, había que hacerlo de forma ordenada. ¿Y qué significaba hacerlo de forma ordenada si esa era la decisión de Correa y si esa es la decisión de Andrés Arauz? Forma ordenada era haber creado un fondo. ¿Pero qué fondo podían haber creado? ¿Con qué ahorros? Si ya se llevaron 70.000 millones de dólares, lo que podía haber servido para fondear y poder salir ordenadamente de la dolarización, como es la propuesta del correísmo, no es posible porque ya se llevaron. Por eso ahora, Lenin, yo ahora sostengo, como la gran mayoría de ecuatorianos, tenemos que sostener la dolarización, y aquellos como Arauz que están planteando ahora salir de la dolarización son unos irresponsables y están convocando a la destrucción económica, social y política del país. Fernando, hay que sostener la dolarización, esa es mi propuesta. ¿No hay candidato a quien en sus recorridos no se le acerque a la gente y le diga que solucione el tema del desempleo? La gente quiere trabajar, pero la situación se pone cada vez más compleja. Desde la Asamblea, ¿qué leyes se pueden construir para incentivar la dinamización de la economía?
Aunque a los políticos corruptos y delincuentes no les guste la lucha contra la corrupción, yo le digo, Lenin, está probado que entre el 20 y el 25% como bajo se incorpora como costo de la corrupción. Es decir, la lucha contra la corrupción es la primera batalla por el empleo, por la salud, por la educación. Si le bajamos el 20 y el 25% a las obras faraónicas y a todos los proyectos del Estado corrupto, de un Estado delincuente, tenemos suficientes o importantes recursos para impulsar proyectos de desarrollo productivo, atender salud y educación. Pero vea, ¿qué más escucho yo de la gente? En Cuenca me ha impresionado, me ha conmovido. Me han dicho, señor Villavicencio, gracias por el trabajo que usted ha hecho. Pero vea, yo tengo, y le voy a poner un caso ejemplar. Yo tengo una hija de 23 años que tiene una discapacidad. He peleado 20 años para que se le reconozca su vulnerabilidad. Y sin embargo, hasta el día de hoy, mi hija no tiene ninguna protección del Estado, mientras aquí en este país hay jueces con carnet de discapacidad y unos asambleístas que se hicieron los sordos hasta importarse un 4x4 y obtener incluso jubilaciones anticipadas. Este caso que es un acto delictivo de haber obtenido carnets de discapacidad en forma dolosa será investigado. Y lo otro, sí. Sí, yo le quería preguntar sobre, le preguntaba anteriormente sobre la generación de empleo y resulta que el Código del Trabajo lleva años sin una reforma integral, más de 80, y el país de ese tiempo ya no es el mismo de ahora. Por otro lado, el sector privado genera 9 de cada 10 empleos y pide incentivos para poder expandirse. Los sindicatos se preocupan por los derechos de quienes tienen trabajo. Los desempleados no tienen a nadie que los represente. Ese es el escenario. ¿Cuáles son las soluciones que usted propone en concreto, Fernando, para de alguna manera contribuir a la generación de empleo aquí en el país? La pandemia ha demostrado que el aporte de las nuevas tecnologías al trabajo, a la salud, a todas las formas de vida, no puede ser excluida de todo proceso. Yo creo que ahora nos hemos acostumbrado y estamos acostumbrados y viviendo una nueva realidad sobre el tema del empleo, que no puede ser desconocida. Yo, como todos, vamos a reconocer y reconocemos los derechos adquiridos de los trabajadores, pero creo que es hora de abrirnos a nuevas expresiones, ¿sí?, de acuerdos y de pactos entre los empresarios y los trabajadores. Se trata de, primeramente, impulsar un proceso productivo, recuperar la producción que se encuentra seriamente afectada y, reitero, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Estas nuevas expresiones incluyen el trabajo por horas, por ejemplo? Sin duda, yo creo que en la coyuntura actual es muy importante llegar a pactos y acuerdos entre el empresariado y los trabajadores, lo cual no debe significar, sin duda, la violación de los derechos laborales. Sin duda, estamos viviendo un nuevo tiempo. Usted decía hace un momento que buena parte de los recursos del país se van en corrupción y sobre eso a nadie le queda duda, pero crear nuevas leyes contra la corrupción o procesos de fiscalización son suficientes para reducir este problema a su mínima expresión. Se lo pregunto, Fernando, porque leyes hay y procesos de fiscalización como los que usted ha llevado adelante también se han desarrollado. Sin embargo, vemos que hay por allí, iba a decir 4 pillos, pero son bastante más de 4, que continúan robando y además no se recupera la plata. Mire, aquí lo que falta es voluntad política. Desde la Asamblea, si yo lo hice en el periodismo, solito, y usted sabe, Lenin, con 4 o 5 periodistas de investigación, sacudimos este país y pusimos contra la pared a la mayor estructura criminal y hemos revelado el mayor despojo de la patria. Con un poquito de poder lo vamos y lo voy a hacer mucho mejor. El problema no es de leyes de lucha contra la corrupción, el tema es de voluntad política. Yo sé dónde está gran parte o una buena parte del dinero. Vamos a identificar la ruta del dinero. Y no necesitamos comisiones internacionales, lo vamos a hacer los ecuatorianos, la buena gente, la gente buena que va a desplazar a los delincuentes. Si los delincuentes están en la Asamblea, en el Congreso, si los delincuentes están en el Ejecutivo, si la delincuencia está tomada del poder, si el Estado mismo es un Estado delincuente, ¿quién va a perseguir a los capos? Está claro que lo vamos a hacer la gente buena. Yo por eso les pido confianza a los ecuatorianos. Vamos a cambiar esta espesa mala suerte. Vamos a escribir la victoria. Vamos a recuperar lo robado.
Esta es una de las causas centrales de mi cruzada ética, Lenín. ¿Y al gobierno de Lenín Moreno lo va a fiscalizar también? Pero por supuesto, quien empezó investigando a Lenín Moreno fue Fernando Villavicencio con el caso INA Papers. Hoy mismo existe nueva información que lo vamos a publicar en los próximos días en Periodismo de Investigación sobre la respuesta que dio el gobierno chino a la fiscalía. Es decir, ya no hay argumento alguno para no investigar uno de los casos claves de corrupción revelados por Fernando Villavicencio y Periodismo de Investigación, como es el caso INA Papers. Es decir, aquí estamos hablando de comisiones que superan los 20 millones de dólares que recibió el amigo del presidente Moreno, me refiero a Conto Patiño Martínez, por haber negociado el contrato de Coca-Cola Sinclair, una obra que no sirve. Esa obra y toda la trama INA Papers será investigada por Villavicencio, como también otro clamor popular, Lenin, que lo hago público. En las calles, ¿qué me dice la gente? Fernando, no podemos ser asaltados en las carreteras, no solo por los delincuentes comunes, sino también por este Estado delincuente. Me refiero a las multas de tránsito. No hay un solo ecuatoriano que no haya sido asaltado con las multas de tránsito. Yo voy a plantear una ley de condonación de las multas de tránsito. Fernando. Son millones de compatriotas que son extorsionados todos los días. Fernando, se nos termina el tiempo y finalmente quisiera que en un minuto, o si se puede en menos, le envíe usted un mensaje a los electores. Compatriotas, el Estado ha sido gobernado durante más de una década por mafias de derecha y de izquierda. Este es el tiempo de la gente buena. La gente buena como usted, que no ha sido parte de esta estructura criminal. Esta asamblea que nació a imagen y semejanza del chavismo, de una dictadura criminal como la de Maduro, debe ser demolida. Yo les invito, vamos a demoler esta asamblea corrupta, vamos a levantar un parlamento de los ciudadanos. Este parlamento le puede decir a los ciudadanos que estén tranquilos, que aunque pretenda volver cualquier dictadorzuelo u otro capo de la mafia organizada, este parlamento ciudadano va a defender los grandes intereses de los ecuatorianos. Fernando Villavicencio. Y vote por la alianza 1751, no faltaba más. Fernando Villavicencio, candidato asambleísta nacional por Concertación, Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Gracias Directo. a usted. Son las